Buenas, vamos a empezar una capacitación de corte en Exotic. Entonces, ¿qué debemos encontrar cuando vamos a hacer una capacitación de corte o vamos a empezar corte de rosa? En nuestro puesto de trabajo debemos encontrar nuestra mesa de corte, que es esta. Debemos encontrar nuestras mallas, que son en las que empacamos nuestra flor. Tenemos nuestras tinas de hidratación, que es donde va a ir la flor después de cortada. Debemos contar con nuestro tarro de códigos, que es donde están los códigos de marcación del bloque, y debemos contar con nuestro tarro de códigos de palitos para la hora de empacar. ¿Qué debemos tener más en cuenta para la hora de cortar? Debemos tener en cuenta nuestros elementos de protección. Para hacer corte debemos contar con guantes de carnaza tipo caña larga para protección a la hora de meter las manitos dentro de las plantas. ¿Listo? Debemos contar con nuestro carro de corte para empezar la instrucción y nuestro porta tijeras, que es el que nos mantiene la herramienta de trabajo segura, y nuestra tijera de corte. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con una capacitación con el buen mantenimiento y buen manejo de la tijera de corte. ¿Cómo se debe hacer un mantenimiento de la tijera de corte? Primero que todo debemos tener elementos de protección, guantes de carnaza. ¿Listo? ¿Cómo se debe coger la tijera para hacer el mantenimiento? La tijera se debe coger en esta posición, cuchillas hacia afuera. Tomamos la lija, se debe limar la cuchilla hacia la parte de afuera en esta posición. Limamos la cuchilla, le damos la vuelta, debemos limar contra cuchilla y cuchilla nada más. Entonces limamos siempre hacia afuera. Entonces en esta posición se debe limpiar la tijera, que quede en buenas condiciones. Esta parte de la tijera y esta pieza no se deben limar. ¿Por qué no se deben limar? Porque esas son las que contienen los topes que sostienen la cuchilla y la contracuchilla. Entonces no se debe desgastar la tijera, simplemente se debe limpiar. Bueno, ¿qué es una tijera en buen estado? ¿Qué es una tijera en buen estado? Entonces, nuestra tijera debe estar en buen estado. ¿Y qué es un buen estado? La cuchilla debe tener buen filo, no debe estar armellada ni nada por el estilo, debe estar bien sujeta. ¿Qué la sujeta? Que es el tornillo central, debe no tener fuga ni la cuchilla se debe mover. ¿Listo? Los topes son estas dos piezas negras que hay aquí entre la mitad de las dos piezas que sujeta, y debe estar uno hinchadito y el otro es el que soporta. Los topes son los que soportan el golpe al abrir y cerrar la tijera. Tiene el resorte, que es el que le da el movimiento a la tijera, y está el seguro. De esta forma se cierra y de esta forma se abre la tijera. Las tijeras deben portarse abiertas con el tornillo hacia afuera, metidas entre el portatijeras, abiertas. El portatijera debe estar bien ajustado a la pierna para que cuando yo haga el movimiento no se me vayan a caer las tijeras. ¿Listo? ¿Cómo es la manera correcta de usar los guantes? Nosotros debemos usar dotación manga larga dentro del guante de carnaza y el guante de carnaza puesto por encima hasta el nivel del codo para tener mayor protección en mis brazos. Vamos a empezar a cortar. Lo que yo siempre les digo, el manejo de la tijera de corte. ¿Cómo es el manejo de la tijera de corte y qué debo tener yo en cuenta? Si mi tijera de corte tiene alguna pieza que no está funcionando bien, una cuchilla armellada, el resorte no funciona, los topes están dañados, yo debo dirigirme a gestión humana sin necesidad de que mi coordinador me envíe y debo solicitar el cambio de la tijera. La tijera debe decirse allá qué es lo que necesito que me le cambien, si es la cuchilla, el seguro, el resorte, para que sea más efectivo el trabajo en la tijera. Nosotros vamos a empezar a formarle estructura a la planta. ¿Cómo se le forma estructura a la planta? Día a día con nuestro corte. ¿Cómo se debe formar? Nosotros empezamos a formar estructura en nuestra planta con nuestros basales de corte. ¿Cuáles son los basales? Los que vienen desde el moñón de la planta hacia arriba. Todos estos son basales que ya fueron cosechados. ¿A qué altura se debe cosechar un basal? La altura correcta de cosechar un basal es la altura de la rodilla. Yo direcciono hacia la yema que voy a cortar y genero el corte a la altura de la rodilla. ¿Listo? De ahí, ¿qué esperamos? Que broten dos flores. Entonces, este es un basal que ya fue cosechado. Tiene dos flores, dos brazos, 1 y 2.
Esos dos brazos nosotros los llamamos hijos de basal. Los hijos del basal se deben cortar a tijera y en algunos casos se puede tijera más una yema. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, están cortados a tijera. Después de ahí, ¿qué esperamos? Que salga otra nueva flor. Volvemos y subimos a tijera y a tijera esas dos puntas. Y nosotros subimos basal a rodilla, tijera, tijera, tijera. Hasta aquí es la altura del nivel de corte en unas plantas. Nosotros debemos manejar solamente la rodilla y 3 tijeras hacia arriba para darle estructura a la planta. De aquí en adelante debe estar la producción. Nosotros tenemos nuestra área de basales, el cinturón de cortes desde mi rodilla hasta esta altura que estamos contando la rodilla más las 3 tijeras subiendo, y de aquí para arriba yo debo encontrar mi producción. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo en cuenta yo para subir o para bajar en la planta? Debo tener en cuenta el calibre del corte. ¿Qué es el calibre del corte? El grosor del tallo sobre el cual voy a cortar. Entonces, no es lo mismo tener un calibre como este que tener un calibre como este. ¿Sí? Este calibre está más delgado, este está mucho más grueso. Siempre debemos subir en portadores gruesos, calibres superiores a un lápiz, para que las plantas asimismo se sostengan en el corte. Si nosotros hacemos cortes en calibres delgados, ¿qué vamos a tener? Flores de mala calidad. Nosotros debemos buscar flores de este porte, flores gruesas, largas y bonitas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a cortar. El punto de corte se define dependiendo la variedad. Hay variedades que se cortan con malla como esta, como hay variedades que se desenmallan, como hay variedades que se cortan que no se enmallan, entonces se cortan a solo el ojo del punto de corte. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a cortar. Empezamos a buscar cuáles son las flores. Es importante tener en cuenta que uno a una planta solamente le debe formar 2 puntas en la estructura. Quiere decir que cada basal debe llevar solamente 2 brazos, 3 solamente en caso de que los calibres sean todos 3 muy buenos. Si no, debemos manejar solamente 2 puntas por cada basal. Si la tercera punta es muy regular, se debe eliminar. ¿Sí? Pero siempre debemos manejar 2. Entonces vamos a cortar. Para empezar a cortar yo debo tener en cuenta mi punto de corte, que para esta variedad este es el punto de corte. Vamos a cortar este tallo. ¿Qué debo hacer? Primero que todo, revisar de dónde viene. ¿Sí? Entonces este ya es un cuarto piso. Entonces tenemos basal, aquí subieron a tijera, otra tijera, otra tijera. Aquí tiene calibre, yo puedo subir. ¿Por qué puedo subir? Porque tiene primero calibre de corte y segundo, todavía estoy dentro de mi parámetro de corte. Entonces yo aquí mido una tijera, descargo mi tijera sobre la hoja de esta forma para no generar tocones, mi mano siempre recta a mi antebrazo y genero el corte. Mi mano debe de ir mínimo 10 centímetros de diferencia entre las cuchillas de la tijera y donde estoy cortando. Entonces aquí, ¿cuál es la forma correcta de sacar el tallo? Subo el tallo, lo saco siempre por debajo y va al carro de corte. ¿Listo? Aquí tenemos otro. Entonces, esta tiene tamaño ya. Vamos a verificar qué es. Entonces, viene de un basal, es un hijo de basal. Entonces, ¿cómo debemos cortar? Entonces, siempre dentro mi brazo, teniendo cuidado de las otras yemas que tengo. Entonces dentro ubico mi brazo, tomo el tallo que voy a cortar, medimos, tijera, aquí le podemos regalar una yema porque es un tallo largo. Entonces direcciono mi tijera, corto y saco el tallo por la parte de adentro. ¿Listo? Y va al carro de corte. Seguimos cortando. Aquí tenemos otra que está en tamaño de corte. Lo mismo, verifico primero que todo de dónde viene. ¿Qué es? Es un hijo de basal. Entonces lo debemos medir a tijera y cortamos. Mano, direcciono y siempre dentro de lo posible sacamos por debajo y va a nuestro carro de corte. La flor en nuestro carro de corte debe ir lo más organizada posible para que no se nos maltrate la flor. ¿Listo? Aquí tenemos otra florecita.
En este caso, hay que arreglar un corte. Es un desbrace que debemos hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos yema donde cortar. ¿Listo? Entonces, ¿dónde vamos a generar el corte? Cuando yo voy a hacer un corte bajando, debo buscar la primera yema buena que tenga. Entonces yo empiezo a buscar de arriba hacia abajo. Si me doy cuenta, aquí no tengo nada porque esta es una basura, ¿sí? Aquí tengo un mal corte porque es un corte muy cortico. De aquí a aquí no tengo yemas donde cortar. De aquí a aquí tampoco. Hasta aquí tengo una buena yema para cortar. Entonces el corte debe direccionarse a la buena yema y saco por la parte de abajo y tengo en cuenta. Ya. Es importante siempre tener en cuenta nuestros niveles de corte. Por lo general nosotros debemos cortar solo cortes a tijera para generar un buen corte en la planta, pero hay momentos cuando yo hago el corte bajando que debo dejar corte a tornillo porque pues ya no se puede medir la tijera. Entonces lo importante siempre es dejar un buen corte en un buen calibre. Portadores gruesos como estos, siempre dejar un buen corte. Un corte a tornillo no responde siempre y cuando sea un buen calibre. ¿Listo? En este caso, tenemos esta que sale en punto de corte. ¿Qué tiene de especial esta señorita? Que es un portador no muy bueno. Y nosotros por este lado tenemos otra punta que ya viene repentada. Esto se llama un corte axilar. Cuando yo voy a hacer un corte axilar, lo debo hacer lo más pegadito al tallo principal. ¿Cuál es la mejor forma? Darle la vuelta a las tijeras que me quede por esta parte que van solo las cuchillas. Tomo mi tallo y lo corto a esta altura, que me quede lo más axilar posible, no me queden tocones. Y esta es la forma correcta que debe quedar un corte axilar. ¿Listo? Ahí estoy eliminando el brazo porque no tiene calibre para subir. Entonces ya terminamos este medio costado de la cama, nos vamos a devolver por el otro medio costado. Simplemente, ¿qué debemos hacer? Dar la vuelta, cuerpo completo, y vamos a empezar a cortar este sector. El carro lo vamos a empezar a llevar del otro lado, siempre lo más cercano posible a mi cuerpo para no tener que estirar mucho mi brazo, ¿listo? Entonces lo más cercano a mi cuerpo, vamos a cortar. Entonces, aquí, este tallito ya está en punto de corte, ya es un cuarto piso. Entonces vamos a cortar a tornillo, pongo mis tijeras, mi mano siempre arriba, corto, sacamos. Y ahí estoy respetando mi nivel de corte que es este. ¿Listo? Bueno, de esta forma ya hemos cortado nuestra entrada. Ahora vamos a proceder a nuestro empaque de nuestra flor. ¿Listo? Sacada de la cama, vamos a proceder al área de empaque. Entonces, ¿cómo debemos sacar nuestra flor? Debemos meter nuestro brazo por la parte de este lado, el otro lado, también metemos el brazo, cogemos la flor desde abajo, bien agachaditos, y sacamos nuestra flor. ¿Qué debemos hacer? Colocarla sobre el carro, repartirla de esta manera, la repartimos de esta manera, la extendemos sobre el carro y vamos a proceder al despate de nuestra flor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el despate? Si te das cuenta, por este lado vamos a encontrar los tallos que nosotros cortamos bajando. Esto es lo que nosotros llamamos patas. Entonces vamos a proceder a despatar. Siempre debo despatar mirando de frente mis tallos y vamos a proceder. Se debe eliminar lo más axilar posible el tallo y sacamos el despate. Entonces vamos a despatar toda nuestra flor para empezar a empacar. Generamos el despate. Aquí despatamos. Verificamos que no nos queden paticas por ahí para la hora de empacar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Ahora hay otra labor que se nos suma, que es nuestro desenmalle de nuestra flor. ¿Cómo debemos desenmallar nuestra flor? Nuestra flor se debe desenmallar de la siguiente manera. Me debo eliminar el guante
para poder desenmallar la flor. Hay flores que nosotros las cogemos acá solamente la puntica de la malla y la jalamos hacia afuera. Es importante no ir a pellizcar la flor. Siempre debemos manejar el desenmalle de la pura puntica de la flor. Hay flores que se salen por fuera de la malla, como es el caso de esta. Yo no le puedo jalar la flor, entonces debo hacer esto, levantarle la malla para que salga. Y generamos el desenmalle de la flor de esta manera. Siempre cuidando la flor de que no la vayamos a maltratar o no la vayamos a machucar el centro de la flor. ¿Listo? Entonces hacemos esta labor. Siempre cojo los tallos por la parte de atrás de la flor. ¿Listo? Y vamos a generar todo el desenmalle de la flor. Siempre debemos contar con una lonita donde vamos a echar las mallas para quitar las mallas, para guardar las mallas, porque estas mallas nosotros las reutilizamos. Entonces nosotros debemos siempre mantenerlas lo más limpias posibles para que no se nos contaminen y las podamos volver a utilizar. Nosotros no debemos tener una cantidad mayor a 50 tallos sobre el carro. Dentro del carro, cortando en la cama, máximo son 50 tallos. De lo contrario, debemos manejar, parar y salir a empacar y luego seguir con nuestro corte. Pero la idea es que solo vayan 50 tallos en nuestro corte. ¿Listo? Ubicamos la flor. La idea es que la flor, entre menos la manipulemos, mejor. Listo. Aquí nosotros ya generamos nuestro desenmalle. Y ahora vamos a proceder a escoger la flor para cortar, para empacar. Aquí tenemos nuestras 25 flores. Si te puedes dar cuenta, siempre manejo mi mano hacia la mitad. No maltrato tanto el follaje porque en poscosecha lo que se va en el ramo es el follaje superior, debemos cuidarlo. Y todas mis cabecitas van muy bien parejitas. ¿Listo? Entonces tomamos el ramo, lo ponemos en la malla, lo ubicamos de acuerdo a la longitud del tallo, porque si fuera una variedad más corta, la ubicamos un poco más abajo. Si es más larga, la ubicamos más hacia arriba. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Hay que siempre dejar un espacio de unos 4 cuadros de la malla. ¿Por qué? Porque aquí es donde el transportador cuando recoge. Entonces, presionamos los tallos, la pata de los tallos, siempre presionamos es el follaje de la parte de abajo, nunca la cabeza de la flor. Cogemos la malla, la montamos sobre el tallo y armamos especie de oncono. Desajustamos la malla de la puntilla que la sujeta y empezamos a enrollar. Se le hace fuerza a la pata de la malla, nunca a la cabeza de la flor. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo que rompamos la cabeza. Para cerrar la malla, entonces cerramos nuestro cono, cogemos un palito para asegurar la malla y usted coge y hace como estilo una montañita en la malla y atraviesa el palito de lado a lado. ¿Listo? Aseguramos nuestra malla. Nuestra malla debe quedar en esta posición, la flor lo más pareja posible, no debe quedar suelta, la flor no se debe correr y debe de ir a la tina del corte. Cuando nosotros estamos clasificando la flor, encontramos que tenemos tallos súper largos, tallos de 100 y 150. Cuando nosotros tenemos pocos tallos debemos sacarlos y meterlos a la tina de corte para cuando nosotros tengamos la malla de los tallos armarla. Y procedemos a hacer el embalaje de la flor.
de la flor que nos queda. Y vamos a proceder a nuestra área de aseo. Siempre debemos mantener nuestro puesto de trabajo lo más organizado posible. El carro se debe dejar sobre la mesa del corte, bien organizado, que se quede bien sujeto. Y procedemos a hacer la barrida del material que sacamos. Entonces, se debe hacer la recogida del material que se desechó. Y este material se debe sacar a la parte de afuera en los cajones. Siempre debemos contar con un puesto de trabajo limpio y organizado para nuestra seguridad.